Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 151. Roy Kane, siento un escalofrío en la espalda. Tras el breve momento de emoción, Loen se calmó rápidamente, y una pregunta apareció inevitablemente en su mente: ¿sacerdote del desastre? Ese nombre de secuencia sonaba bastante ominoso. ¿Podría ser que esa vía realmente trajera calamidades? Después de todo, aquel sacerdote del desastre había muerto en un naufragio, y al recordar todas las desgracias que le habían ocurrido durante su travesía, Loen no pudo evitar estremecerse. Olvídalo, pensaré en eso después de ascender. En cualquier caso, avanzar para fortalecerme siempre es lo correcto. Dejó de lado el asunto por el momento y continuó con la adivinación de los otros objetos. Al final, logró determinar el origen de dos características de villán de más. Una provenía del babuino de pelo rizado que supuestamente había sido fulminado por un rayo, correspondiente a un secuencia 5, mentor del desorden, de la vía del abogado. La otra pertenecía al cadáver de un extraño pájaro, que era un secuencia 6, escriba. Aún quedaban tres características sin identificar, pero Loen no se inquietó. La adivinación no era identificación, y este resultado ya era bastante bueno. Como el tiempo apremiaba y Danitz podía regresar en cualquier momento, no siguió investigando. Guardó todas las características y materiales dentro del espacio de almacenamiento del cuadro 3, luego retiró la pared espiritual que cubría la habitación, fingiendo que nada había sucedido. Aproximadamente media hora después, Danitz regresó. ¿Cómo fue?, preguntó Loen de inmediato. No está mal. Danitz se quitó el abrigo, tomó la botella de vino sobre la mesa y bebió un trago. El llamado estado de sitio de Bayam no es tan grave como pensábamos. La iglesia de la tormenta ha centrado la mayoría de sus fuerzas en el mar, la ciudad está tranquila, no hay redadas a gran escala. Hizo una pausa y añadió: pero por culpa de la iglesia, la zona del puerto sigue bajo control militar. Muchos muelles están ocupados por sus barcos, lo que redujo drásticamente los viajes de pasajeros. Básicamente, es imposible comprar un billete para salir. Tras escucharlo, Loen reflexionó un momento antes de preguntar. ¿Y las reuniones de villandes, todavía hay? Algunas, sí, pero Danitz frunció el ceño. Brando, aunque la situación en Bayam parece estable por ahora, lo mejor sería no deambular demasiado. Entiendo lo que quieres decir, suspiró Loen. Recordó su ominosa premonición, esa sensación de estar siendo observado. No solo no se había desvanecido en los últimos días, sino que se hacía cada vez más clara. Tenía que actuar. Pero quedarme quieto sin hacer nada probablemente solo me llevará a la muerte. Necesito cosas para protegerme. Danitz guardó silencio al oír esto. Quería decir que el lugar donde estaban era seguro, pero teniendo en cuenta la extraña suerte de Loen y su habitual intuición certera, terminó tomándolo en serio. Finalmente, se dejó convencer. Esa noche, bajo la cobertura de Danitz, Loen se colocó una máscara de hierro que le cubría la mayor parte del rostro y se mezcló en una pequeña reunión de villandes celebrada en la bodega subterránea de un local. El ambiente estaba algo apagado, todos llevaban máscaras y hablaban en voz baja, afectados por la tensión de la ciudad. Loen se mantuvo discreto. No vendió fórmulas ni características, pues eso habría llamado la atención. En tiempos tan inestables, aunque los villandes salvajes corrían peligro, también era una buena oportunidad para pescar en aguas revueltas. Muchas bandas atacaban a solitarios villandes y luego culpaban a los oficiales, transformando los casos en misterios imposibles de resolver.
Danitz ya le había contado varias historias así, y antes de asistir lo advirtió varias veces. Loen, prudente por naturaleza, solo vendió algunos materiales comunes y obtuvo algo de efectivo. Por unos cientos de libras, compró 2 talismanes con efecto de explosión y otro de disfraz, capaz de alterar la apariencia y el cuerpo. Según el vendedor, el poder de explosión equivalía al de un proyectil de cañón pequeño. En cuanto al disfraz, era un arma de doble filo, servía para cambiar la apariencia, pero era de un solo uso, una vez activado, no había vuelta atrás. Además, era un objeto muy buscado y caro, solo había uno disponible, y Loen lo adquirió tras varias subidas de precio. En esos tiempos turbulentos, su compra no parecía sospechosa. El talismán explosión compensaba su falta de medios ofensivos, mientras que el disfraz. En realidad, Loen valoraba su rostro. Desde que transmigró, había vivido con él y aún tenía asuntos pendientes en Backlund que requerían esa identidad. Después de todo, si algún día quería fabricar armas, las acciones de las fábricas heredadas por su cuerpo original seguirían siendo muy útiles. Pero como cuando sufrió el naufragio y conoció a Tracy, ¿quién podía prever los accidentes? Si alguna emergencia lo exigía, se resignaría a cambiar de cara. Comparado con la vida, el rostro no significaba nada. Las transacciones continuaron, algunas exitosas, otras fallidas. Cuando la reunión estaba por concluir, una voz ronca, aparentemente femenina, resonó entre el murmullo general. ¿Alguien tiene un diario de Rosell? Estoy dispuesta a pagar un alto precio. La voz provenía de una figura en las sombras de una esquina. Vestía un largo vestido negro y una máscara blanca sencilla. El diario de Rosell. La atención del Loen se centró al instante. Pero enseguida negó con la cabeza. Había escrito muchos diarios de Rosell, pero aquellas páginas las más románticas se habían hundido junto a su maleta. A menos que los reescribiera en el acto, no tenía ninguno ahora. Si lo hubiera sabido, habría copiado un par de páginas estos días libres, pensó con pesar. Al ver que nadie respondía, la mujer de la máscara blanca pareció decepcionada. Pausó un momento y volvió a hablar. Si nadie vende, yo tengo 3 páginas del diario de Rosell. ¿Alguien quiere comprar o intercambiar? Una fanática de Rosell, dedujo Loen. Y se sintió tentado. No abundaban los admiradores del emperador en el mar, y quizá ese diario contuviera algún secreto relacionado con la transmigración. Como veterano transmigrador, Loen no pudo resistirse. Tras pensarlo brevemente, levantó la mano. Estoy interesado, pero quiero ver una página antes. Ya sabes, hay demasiadas falsificaciones del diario del emperador Rosell. De acuerdo. La mujer aceptó sin dudar. Un momento después, un camarero le entregó una hoja. 19 de julio, noche de luna sangrienta. La respuesta del señor de la puerta me confirmó algo. La segunda pizarra de la blasfemia que vi en aquella antigua organización oculta no estaba completa. ¿Pizarra de la blasfemia? Loen tragó saliva. Ese diario no era común, tenía gran valor. No puedo dejar que se note demasiado. Disimulando su excitación, fingió hojearlo con calma y dijo con serenidad. No veo problema. Podemos hacer el trato. De acuerdo. La mujer lo observó un instante y luego asintió. Tras pagar poco más de 10 libras, Loen obtuvo el diario. Poco después, la reunión terminó y los asistentes se retiraron por turnos. Mientras Loen se alejaba, la mujer enmascarada lo miró con atención.
¿Serás solo un aficionado a Rosell, o? ¿Qué tal te fue? Cuando Luen salió, dio varias vueltas antes de reunirse con Danitz. El talismán explosión, eso no sirve ni para compararse con mis bolas de fuego. Danitz bufó. Y el disfraz, el capitán lo estudió. Presiona el rostro con fuerza, puede ser mortal. Además, solo se puede usar una vez, si lo intentas de nuevo, la cabeza explota. Danitz suspiró, viendo que su compañero había sido estafado. Si lo hubiera sabido, habría ido contigo. Luen respondió con calma, no importa. Si llega el momento de cambiar de cara, será una emergencia, y tendré que hacerlo sin dudar, por riesgoso que sea. Hizo una pausa. Ya tengo lo que necesito. En unos días, planeo visitar a Roeken. Clang. En ese instante, Roeken, que cenaba tranquilamente en su casa de Bayam, dejó caer el cuchillo y el tenedor. Frunció el ceño. ¿Por qué siento un escalofrío recorrerme la espalda? Capítulo 152. La recompensa por Brando. Pasaron otros 2 días. Danitz salió temprano por la mañana para reunir información y contactar al almirante Iceberg, mientras que Luen, tras un sencillo disfraz, fue solo a la casa de Roeken. Golpeó la puerta siguiendo la dirección que recordaba. Toc, toc, toc. El hombre que abrió vestía una bata elegante y llevaba gafas de montura dorada. Una sorpresa apenas disimulada cruzó el rostro de Roeken al ver a Luen. ¿Por qué él otra vez? Y además se atreve a salir justo ahora, ¿acaso no sabe los rumores que circulan por la ciudad? Aún sorprendido, Roeken mantuvo su cortesía, se hizo a un lado e invitó a Luen a pasar. ¿Quieres algo? ¿Café o té? Café, por favor. En poco tiempo le sirvió una taza humeante y fragante. Antes de que Luen pudiera decir palabra, Roeken se recostó en el sofá, ajustó sus gafas y, con tono burlón, habló primero. Brando, no me digas que vienes otra vez por un problema con la digestión de la poción, buscando mi guía. Jeje, no me digas que ya terminaste de digerir aquella botella de suertudo. Esperaba ver una sonrisa avergonzada o una negación, pero tras unos segundos de silencio, Luen lo miró y asintió con total seriedad. La sonrisa de Roeken se congeló de inmediato. Instintivamente se puso de pie, retrocediendo 2 pasos para poner distancia entre ambos, con los ojos abiertos de par en par. Parecía arrepentirse de haber vendido aquella poción de la secuencia 7 a quien tenía delante. Aunque la última vez dijo haberla digerido casi por completo, esto. Roeken respiró hondo, se obligó a calmarse y habló con un tono más distante y profesional. Si buscas una poción de secuencia 6, lamento decirte que no tengo ninguna lista, y la fórmula no pienso venderla por ahora. Ante su frialdad deliberada, Luen reflexionó un momento y respondió. No necesito la poción. En cuanto a la fórmula, en realidad, solo quiero saber la receta de los ingredientes complementarios. Puedo ofrecer una recompensa satisfactoria. ¿Ingredientes complementarios? Roy King se sobresaltó y enseguida su expresión cambió bruscamente, comprendiendo la implicación. ¿Tú ya tienes el ingrediente principal? No me digas que obtuviste la característica de un villande. Luen ni confirmó ni negó, limitándose a decir con calma. Conseguí el ingrediente principal por ciertos medios especiales. Aunque lo dijera así, Roeken sabía perfectamente que pedir solo la fórmula de los ingredientes complementarios sin conocer la principal significaba casi con certeza que el otro había obtenido una característica completa y fresca. ¿Qué te pasa?, preguntó Luen al notar su tensión.
Nada Roaken forzó una sonrisa, tomó una decisión y dijo, Brando, puedo venderte los ingredientes que necesitas e incluso prepararlos ahora mismo. Pero tengo algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, debo dejar claro que no volveré a venderte ninguna poción ni fórmula de secuencia 5. Su tono fue firme. Segundo, también espero que no vuelvas a buscarme por asuntos de pociones. Especialmente cuando termines de digerir una. Entendido. Loen comprendió la razón detrás de no venderle fórmulas de secuencia superiores. Al fin y al cabo, no pertenecía a su organización. Aunque en su primer encuentro Roaken le había ofrecido ser su alumno y luego se retractó, Loen había pensado que rechazaría su solicitud por completo, pero en cambio, solo le impuso condiciones inofensivas. Era lógico, las fórmulas de pociones eran secretos vitales de las organizaciones, y que Roaken no quisiera exponer más sobre su secuencia resultaba razonable. Pero ¿por qué no quería que se acercara una vez completada la digestión? Aunque le parecía extraño, Loen decidió no insistir. Asintió, aceptando las condiciones. Roy King no dijo más y fue al otro cuarto. Regresó con varios pequeños frascos llenos de polvos y líquidos. Estos son todos los ingredientes complementarios necesarios para el sacerdote del desastre. En total, 200 libras. Loen no regateó y pagó directamente. Tras la transacción, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Por qué no puedo venir cuando haya completado la digestión? Roy King suspiró suavemente, adoptando un tono de mentor. Ahí debes haber notado que la vía del monstruo está relacionada con la suerte, o mejor dicho, con el destino. Sí, asintió Loen. Mi maestro me enseñó que debía mantenerme lejos de quienes son demasiado afortunados, sobre todo si ese alguien también es un monstruo. ¿También un monstruo? ¿Teme que lo mate accidentalmente para obtener su característica? Loen recordó al sacerdote del desastre que murió en un naufragio. Levantó la vista y vio a Roaken sonreír con torpeza, así que no preguntó más y se dispuso a marcharse. Pero justo cuando su mano iba a tocar el picaporte, la voz de Roaken lo detuvo. Espera, una cosa más. Loen se detuvo y lo miró con cautela. Solo olvidé mencionarlo antes. Roaken recuperó su calma habitual, ajustó sus gafas doradas y dijo. También tengo una noticia que podría interesarte. Considérala un obsequio. Relacionada conmigo, pensó Loen, sintiendo un leve escalofrío. Por favor, dígame. Roy King no respondió de inmediato. Bajó la voz y preguntó. ¿Has ofendido recientemente a alguien, quizá piratas? ¿Piratas? Al oír esa palabra, las pupilas de Loen se contrajeron apenas perceptiblemente. Un instante después, reprimió sus emociones, forzándose a mantener la calma. Sin embargo, aquel breve gesto no pasó desapercibido para Roaken, quien lo captó con agudeza. Viendo la reacción de su visitante, el hombre pareció pensativo y, sin esperar respuesta, soltó una bomba. Hace poco escuché una noticia. Dicen que cierto pirata ha ofrecido una recompensa de 10.000 libras por un aventurero llamado Monchi Brando. Capítulo 153. Alger, esta persona me resulta familiar. El ambiente en el camarote del capitán del Sueño Dorado era algo sombrío. La almirante de hielo, Edwina, estaba frente a un gran mapa marítimo, con el ceño levemente fruncido y un dedo blanco golpeando con suavidad un punto marcado como lugar del naufragio del barco de pasajeros. Anderson Odd,
en cambio, estaba desparramado sin elegancia sobre el sofá, su rostro habitualmente alegre teñido ahora de impaciencia. Maldita sea, ¿acaso esos tipos de la iglesia de la tormenta están locos?, refunfuñó. No hay naufragios valiosos en esta zona, ¿por qué mandan tantos barcos a patrullar? ¿Acaso están pescando? Llevaban casi 2 días navegando por aquella área con la esperanza de hallar algún rastro de Monkey Brando. El resultado, nada. Nada más que barcos patrulla de la iglesia de la tormenta. Aquellas naves, con el emblema sagrado de la tormenta, rondaban el área como moscas molestas, obligando a Edwina, en su condición de general pirata, a maniobrar el sueño dorado con extrema cautela para evitar conflictos innecesarios. Tanto como pirata, como guante de la Iglesia del Conocimiento, su relación con la Iglesia de la Tormenta era, por naturaleza, hostil. Eso hacía imposible acercarse al punto objetivo, y el plan de búsqueda resultó completamente infructuoso. Parece que tendré que probar esa nueva técnica secreta que desarrollé, murmuró Edwina. Los métodos convencionales habían fallado, y estaba dispuesta a emplear un ritual de invención reciente, mucho más costoso en energía, para localizar el paradero de Luoen. Pero justo cuando se preparaba para comenzar, sonó un golpe en la puerta. Adelante. Un marinero entró rápidamente y reportó con respeto. Capitana, recibimos un telegrama cifrado desde Bayames de Danitz. ¿Danitz? Edwina alzó la vista, algo sorprendida. Según recordaba, el periodo de descanso de Danitz aún no había terminado. No era precisamente alguien que gustara de trabajar durante sus vacaciones, así que ¿por qué enviaría un telegrama voluntariamente? ¿Habría pasado algo en Bayam? ¿Qué dice el mensaje?, preguntó. El marinero echó una mirada disimulada hacia Anderson, al ver que la capitana no lo apartaba, sino que solo asentía, relató con detalle. El telegrama dice que Danitz salvó a Brandu durante su descanso. Ahora, Brandu desea regresar al sueño dorado con él, aprovechando el viaje. El silencio se adueñó del camarote. Ya Anderson se cubrió la cara, riendo entre dientes. Esto sí que es interesante. En todos sus años surcando el mar, jamás había oído algo tan divertido. Como cazador, había perdido la pista de presas antes, sí, pero era la primera vez que una presa reaparecía por cuenta propia. Incluso la siempre serena Edwina se mostró momentáneamente desconcertada. Por primera vez, una chispa de asombro brilló en sus ojos habitualmente tranquilos. No esperaba que aquel a quien buscaba con tanto esfuerzo estuviera sano y salvo en Bayam y, además, que hubiera sido encontrado por su subordinado en vacaciones. Bueno, al menos, Brandu seguía vivo. Bahía de Bayam, zona portuaria. En una taberna oscura, impregnada del olor a alcohol y sudor, Alger Wilson bebía lentamente una copa de vino de sangre de Sunia, sentado solo en un rincón. Acababa de regresar del mar, aún con el aroma salino en la ropa. Y, para ser sinceros, se sentía algo frustrado. Apenas había vuelto a Bayam, percibió un ambiente extraño. Esa sensación creció cuando presentó su informe ante su superior directo, el obispo Jaggery de la Iglesia de la Tormenta. Le había informado con total honestidad que había registrado la zona del naufragio sin hallar nada inusual ni sobrevivientes, salvo algunos fragmentos del barco y unos cuantos cadáveres de piratas blanqueados por el mar. Por supuesto, exageró un poco su carga de trabajo y las pérdidas sufridas. Jaggery solo asintió y, tras escucharlo, le dijo que la misión estaba concluida por el momento, que permaneciera en Bayam y que no actuara por iniciativa propia. A Alger no le agradaba estar inactivo.
Intentó aprovechar la ocasión para ofrecer su ayuda, mencionando con cautela que había oído rumores sobre operaciones a gran escala de la iglesia y deseaba colaborar. Su propuesta, sin embargo, enfureció al obispo. Eso no es asunto tuyo, rugió Jaggery. Wilson, recuerda tu lugar. Haz lo que te corresponde. Mil disculpas, Su Excelencia, respondió Alger, inclinando la cabeza con temor. Cuando finalmente abandonó el templo, descubrió que su espalda estaba empapada en sudor frío. Maldición. La reprimenda lo había hecho sentir nuevamente su impotencia, la distancia abismal entre rangos y su falta de influencia. Debo ascender cuanto antes. Solo con suficiente rango podría acceder a los secretos centrales de la iglesia y tomar las riendas de su propio destino. Terminó su vino de un trago, meditando su próximo movimiento, cuando una mano tosca se posó suavemente sobre su hombro. Se tensó al instante, pero luego se relajó al girar y ver al dueño del gesto, un hombre de mediana edad, algo regordete y con un pequeño bigote. Era el propietario de la taberna, uno de los pocos contactos confiables de Alger en Bayam, y un agente local de un célebre corredor de información. El tabernero le guiñó un ojo y, sin decir palabra, se dirigió a la parte trasera. Alger entendió de inmediato, dejó unas monedas sobre la mesa y lo siguió. Atravesaron el bullicio del salón principal hasta llegar a un pequeño cuarto lleno de barriles y trastos. El tabernero cerró la puerta, aislando el ruido exterior. Habla, dijo Alger sin rodeos. ¿Qué información valiosa tienes esta vez? Ah, las viejas reglas, respondió el hombre, sacando una botella polvorienta de detrás de un barril y sonriendo. Si quieres oír lo nuevo, primero tendrás que comprar mi vino más preciado. ¿Preciado? Del año pasado, replicó Alger con ironía. Exacto. Tras el intercambio de bromas, el tabernero abandonó su teatralidad y se inclinó hacia él. Primero compartió algunos chismes sobre conflictos entre piratas y los precios del comercio marítimo. Luego, bajó la voz, adoptando un tono conspirativo. En los últimos 2 días ha aparecido algo interesante, una recompensa. ¿Una recompensa?, preguntó Alger. El hombre alzó un dedo. 10.000 libras. ¿10.000? Los ojos de Alger se abrieron de par en par. Era una cifra asombrosa. Muchos piratas veteranos apenas tenían precios oficiales de unos pocos miles. Un premio así, y por una captura viva, debía tratarse de alguien importante. ¿Un noble fugitivo? ¿Un villante con secretos prohibidos? ¿Y a quién buscan?, inquirió. El tabernero sonrió con picardía. Ahí está lo curioso, la recompensa fue emitida por un pirata. No se sabe cuál, pero quien puede ofrecer tanto no es un cualquiera. Y el objetivo es un aventurero llamado Monkey Brando. Monkey Brando. Alger buscó el nombre en su memoria, pero no halló nada. Eso significaba que aquel hombre era un completo desconocido, al menos en los círculos de Bayam. ¿Cómo podía alguien así haber ofendido a un gran pirata capaz de ofrecer semejante suma? ¿Tienes un retrato?, preguntó. Claro. El tabernero sacó un cartel algo arrugado de su abrigo. Alger lo desplegó con cuidado. Era un dibujo a carboncillo de un joven, ejecutado con buena técnica. Los rasgos estaban vívidos, expresivos. Al observarlo, el ceño de Alger se frunció casi imperceptiblemente. Ese rostro le resultaba familiar. Capítulo 154. Sacerdote del desastre.
Las palabras de Roaken golpearon el corazón de Luen como un martillo pesado. Para ser sincero, en el instante en que escuchó la noticia, lo comprendió todo. La doncella de las enfermedades, Tracy, debía estar buscándolo. De inmediato, una fuerte sensación de alerta se apoderó de él. Instintivamente miró a Roaken, sin saber por qué le contaba eso ni con qué propósito. Después de todo, eran 10.000 libras. Una suma lo bastante grande como para tentar a cualquiera. ¿Acaso ese hombre de modales gentiles también había sido tentado y usaba la noticia para probarlo? Tras un breve instante de sorpresa, Luen reprimió la agitación de su corazón, fingiendo indiferencia y una curiosidad ligera. «Oh, ¿es así? Pero no tiene nada que ver conmigo». Encogiéndose de hombros, añadió con tono relajado. Aunque el apellido Brandon no es común, es normal que haya personas con el mismo nombre. Además, tal vez ese Brando del cartel use un alias. ¿En serio?, preguntó Roaken, curioso. Luen se señaló con una sonrisa irónica. Por supuesto. ¿Cómo podría un aventurero novato como yo, recién llegado, valer 10.000 libras? Roaken lo observó tranquilo, asintió levemente y aceptó la explicación con aparente naturalidad. Tal vez murmuró, y luego acompañó cortésmente a Luen hasta la puerta. Al verlo marcharse apresuradamente, soltó un suspiro de alivio. Con un problema tan grande encima, seguramente ya no tendrá tiempo de buscarme. Al alejarse de la casa y entrar en un callejón desierto, Luen levantó el cuello de su abrigo, cubriéndose el rostro. Sacó una moneda del bolsillo y la lanzó al aire. La moneda giró y cayó con un clic sobre el dorso de su mano, cara arriba. Era cierto. Eso significaba que la noticia de Roaken era verídica. Maldita sí. Tracy irá tan lejos, maldijo en su mente, apoyándose en la fría pared. ¿Para silenciarme está dispuesta a pagar 10.000 libras? Yo valgo tanto. Si solo soy un secuencia 7. Danitz, un gran pirata con años de experiencia en el mar, apenas tiene una recompensa de poco más de 3.000 libras, ¿ahora valgo 3 Danitz? Sabía muy bien lo que significaba ser una presa jugosa en tiempos tan caóticos. Una enorme recompensa sobre alguien con poca fuerza bastaba para enloquecer a todos los piratas y cazadores de Bayam. Peor aún, incluso el personal oficial podría sentirse tentado. Tenían mejores fuentes de información y eran mucho más peligrosos. Y los oficiales de las colonias no eran precisamente modelos de moralidad. Por un momento, pensó en usar el talismán de disfraz de un solo uso. Pero respiró hondo y se obligó a calmarse. No, aún no he llegado a ese punto. Esta noticia debe ser reciente, pocos la sabrán. Todavía tengo tiempo. Tras deliberar brevemente, visitó varios mercados negros ocultos de la ciudad, vendiendo discretamente materiales místicos para reunir algo de efectivo. De regreso, compró algunos objetos necesarios, dio varias vueltas por distintas calles para asegurarse de no ser seguido y, finalmente, regresó sin llamar la atención al pequeño hotel donde se ocultaba con Danitz. Lachi, vigila la puerta. No dejes entrar a nadie, sea quien sea. Al entrar, vio que Danitz aún no había vuelto. El gato naranja, adormilado en la cama, se levantó perezoso ante la orden. Aunque desconcertado por la actitud nerviosa de su dueño, dio unos pasos cortos y obedeció, quedándose junto a la puerta. Lo encerró con llave y levantó una muralla espiritual. Las cosas habían llegado demasiado lejos, ya no había vuelta atrás. Del espacio portátil del bloque 3 sacó la característica sobrenatural del sacerdote del desastre, junto con los materiales auxiliares que Roaken le había dado.
Usó la moneda para adivinar una vez más, el resultado indicaba que los materiales eran seguros. Sin dudar más, comenzó el ritual. Siguió los pasos que había aprendido del capitán, tomó un vaso, mezcló los componentes en orden y, por último, vertió la característica del sacerdote del desastre en la mezcla. El líquido burbujeó, cambiando de color hasta tornarse en una poción profunda que parecía contener innumerables tonos y reflejos. Sea lo que sea, aumentar mi fuerza siempre será lo correcto. Alcanzar la secuencia 6 me dará, al menos, cierta capacidad de defensa, pensó Luoen. Cuando su intuición espiritual no mostró reacción negativa, levantó el vaso. Tras dudar 2 segundos, bebió todo de un trago. El sabor sigue siendo asqueroso como siempre. Sin quejarse más del gusto, enseguida comprobó su estado. Sacerdote del desastre. En su mente brotó un torrente de conocimiento. La tormenta espiritual usaba la propia espiritualidad del portador, más fuerte que la de otras sendas, para afectar directamente el cuerpo espiritual del enemigo, provocándole vértigo o confusión mental. Si el objetivo caía en ese estado, los errores se acumulaban, convirtiéndose en calamidades que crecían hasta devorarlo por completo. Una habilidad activa, al fin tengo una habilidad activa, suspiró con alivio. Pero pronto otra oleada de información lo invadió. Un sacerdote del desastre atrae pasivamente diversas calamidades, aunque puede preverlas con antelación, lo que le permite prepararse para mitigarlas o evitarlas. También puede atraer calamidades de forma activa, involucrando a sus enemigos, mientras su extraordinaria suerte le permite evadir la mayoría de los peligros y atacar en medio del caos. Esto es demasiado metafísico, refunfuñó. Y además, tiene una maldición incorporada que atrae desastres. Aunque pueda preverlos, siempre puede haber un accidente. ¿No murió el anterior dueño de esta característica en un naufragio? Recordando al sacerdote del desastre que pereció en el mar, su confianza en esa supuesta capacidad de previsión se desplomó. Una habilidad inútil, sentenció al final. En su situación actual, esa senda no solo no ayudaba a evitar peligros, sino que también los atraía. Y el poder de la tormenta espiritual tampoco resultaba impresionante. Ya sé que este camino es extraño, pero es mucho pedir lanzar un rayo o un poco de fuego, se quejó débilmente. Espera, murmuró de pronto. Una sensación familiar recorrió su cuerpo, ¿la poción ya estaba digerida? Con la experiencia previa, reconoció sin dudar ese estado. Era la sensación de haberla digerido por completo. Sacerdote del desastre, repitió el nombre en voz baja. ¿Podría ser la tormenta que destruyó aquella isla primitiva? Un hechizo, una destrucción, calamidad y sacerdote. Y la recompensa también debería contarse como una calamidad. Después de meditar un momento, Luoen suspiró profundamente. El destino es realmente asombroso, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 155. ¿Qué, no me reconoces? Al otro lado, Danitz estaba de bastante buen humor. Hacía un momento, por fin había logrado contactar con el Golden Dream a través de un punto secreto y había recibido una respuesta positiva de la capitana. Lo único lamentable era que, debido al bloqueo de las rutas marítimas impuesto por la Iglesia del Viento y el Mar, el Golden Dream no podría regresar por un tiempo. Calculaba que pasaría un buen rato antes de poder abandonar Bayam. Viendo que aún era temprano y con el ánimo relajado, entró por costumbre en una pequeña taberna que solía frecuentar, con la intención de tomar un par de tragos y de paso enterarse de las últimas noticias o rumores.
Sin embargo, apenas empujó la chirriante puerta de madera y encontró un rincón donde sentarse, una mirada entre la multitud se fijó en él. Era el Llamas Danitz. Alger, sentado junto a la barra, observó a ese tipo que, pese a su disfraz, tenía una manera de moverse y unos gestos inconfundibles. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Ese torpe disfraz seguía siendo tan ridículo como siempre. En su mente aparecieron de inmediato el rostro algo familiar del cartel de Se Busca y la imagen de aquel joven que había jugado a las cartas con Danitz en el pasado. Era realmente un caso de te trae en la almohada justo cuando tiene sueño. Alger tomó su copa de vino y, sin alterar el gesto, se alejó de la barra, rodeando a Danitz como un fantasma. Se inclinó y, con voz lo bastante baja para que solo el otro lo oyera, susurró una palabra al oído de Danitz. Llamas. Danitz dio un brinco, sobresaltado, y casi se le cayó la copa de la mano. Se giró bruscamente, y al ver que era Alger, se quedó atónito un segundo antes de soltar un suspiro de alivio y mascullar con fastidio. Maldita sí. Eras tú. Bajó la voz y preguntó. ¿Cómo me reconociste? Alger señaló su cara con una expresión resignada. Deberías aprender a maquillarte de verdad. Dicho esto, se sentó frente a él. Tan malo es, murmuró Danitz. Luego, ambos charlaron como viejos conocidos sobre los chismes recientes del mundo pirata, intercambiando información inofensiva. En un momento, Alger preguntó con aparente casualidad. Por cierto, ¿recuerdas cuando jugamos a las cartas juntos? ¿Cartas? Danitz pensó un instante. Ah, ¿aquella vez que te recluté? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Aquel joven que trajiste ese día, el que jugó con nosotros. La mirada de Alger se afiló. ¿Tienes noticias suyas? Parecías bastante familiar con él. La mano de Danitz, que sostenía la copa, se detuvo en el aire. Algo no estaba bien. Inmediatamente se puso en guardia. ¿Por qué demonios le preguntaba por Brando de repente? Pensó que negar demasiado rápido solo levantaría sospechas, así que movió los ojos con astucia y adoptó una expresión despreocupada. Ah, ¿te refieres a ese? Lo conozco, sí, pero solo jugamos unas cuantas partidas. Un novato que recién empezaba a navegar, aunque con bastante suerte. Antes incluso me rogó ser mi subordinado y unirse al Golden Dream, pero no acepté. ¿Un novato, eh? Alger asintió pensativo. Observando el tono jactancioso de Danitz, ya había llegado a su propia conclusión. Tras meditar un instante, se inclinó hacia adelante y, con tono grave, le dijo en voz baja. Entonces, será mejor que tengas cuidado. Tu amigo novato se ha metido en un gran problema. ¿Un gran problema? Danitz frunció el ceño, confundido. ¿No lo sabes? Alger lo miró con intención. Se ha publicado una recompensa. Algún tiempo después. Maldita sí. Ese tipo vale una fortuna. Lástima que no tenga ninguna pista suya. No te preocupes, respondió Alger. Si cooperamos, no me olvidaré de ti. Por cierto, guarda el secreto de que sigo en Bayam. Aunque ambos eran piratas, la fama de Danitz superaba con creces la de Alger. Tras recibir la confirmación del otro, Danitz empujó la puerta de la taberna y salió como si nada. Pero apenas se alejó, la sonrisa se borró de su rostro, sustituida por una expresión sombría.
Se caló el sombrero hasta las cejas y aceleró el paso por los enrevesados callejones. Para ser sincero, al enterarse de que Brando tenía una recompensa de 10.000 libras por su cabeza, su instinto pirata y codicioso sí lo tentó por un instante. 10.000 libras. Con eso podría comprar varias casas en la zona central de Bayam o más de una docena en los barrios alejados. Pero aquella idea duró solo un momento antes de reprimirla. Después de todo, Luen le había salvado la vida varias veces, y aunque en esta ocasión él le había devuelto el favor, su amistad seguía siendo sólida. De no ser así, jamás habría arriesgado tanto al enfrentarse a la doncella de las enfermedades para ayudarlo. Por cruel que fuera la naturaleza de un cazador y pirata, Danitz no era de los que traicionan a un amigo por dinero. Maldita sí. Brando vale más que yo ahora, maldijo en voz baja, sintiendo a la vez sorpresa y una punzada de celos. No pasará mucho antes de que todos se enteren de esta recompensa. Sabía muy bien cuán tentadoras eran 10.000 libras. Cuando la noticia se propagara, todos los cazadores de recompensas y bandas de Bayam se lanzarían sobre Monch y Brando como tiburones oliendo sangre. La situación de Brando sería mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Pensando en ello, Danitz se impacientó aún más y aceleró el paso hasta casi correr. Tenía que avisarle cuanto antes. Corrió sin detenerse, jadeando, hasta regresar al hotel oculto donde se hospedaban. Miró a ambos lados como un ladrón, asegurándose de que nadie lo seguía, y subió rápidamente las escaleras hasta la puerta de la habitación donde se escondían. Justo cuando iba a sacar la llave, una sombra anaranjada saltó delante de él, bloqueándole el paso. Miau. Lachi arqueó el lomo, sus ojos ámbar fijos en él, impidiéndole acercarse a la puerta. ¿Qué demonios te pasa, gata molesta? ¿Por qué me bloqueas? Danitz no entendía nada. Miau. Lachi no se movió e incluso mostró las garras. HMPH, no creas que te tengo miedo. Todavía no te he hecho pagar por aquella vez. Justo cuando estaba a punto de iniciar una guerra hombre contra gato, la puerta detrás de él se abrió con un clic. La discusión se interrumpió al instante. Danitz se giró, atónito, y vio a un desconocido de pie en el umbral. Era un hombre con gabardina negra y sombrero de copa medio. Su cabello corto, negro y bien peinado, unas gafas descansaban sobre su nariz recta, el rostro limpio, con un aire académico, aunque sus ojos transmitían una agudeza fría que imponía distancia. La mente de Danitz se quedó en blanco. ¿Quién era ese? ¿Dónde estaba Brando? ¿Y por qué había un extraño en la habitación? Retrocedió un paso, adoptando una postura defensiva, y gritó fingiendo valentía. Maldita sí. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió, solo avanzó un paso, y una extraña presión lo envolvió. Danitz sintió un mareo repentino. Maldición. Justo cuando iba a invocar una bola de fuego para contraatacar, el otro soltó una leve risa. Ah, Danitz, ¿ni siquiera me reconoces con un cambio de apariencia? Capítulo 156. Brando, el que me abandonó después de acostarse conmigo. Brando. Danitz se quedó ligeramente atónito al escuchar esa voz algo familiar, más grave de lo habitual. ¿Quién más podría ser? Luen se quitó las gafas con una sonrisa resignada. Maldita sea. Danitz abrió los ojos de par en par. Entró en la habitación y dio 2 vueltas alrededor de Luen como si observara a una criatura rara. ¿De verdad usaste ese talismán de disfraz? No, nada de eso. Luen se encogió de hombros.
Danitz se acercó más, observando con detenimiento, y se dio cuenta de que los rasgos de Luen no habían cambiado mucho. Solo se había recortado las cejas, dándole un aire más firme, y parecía llevar un leve maquillaje. Tu cabello se volvió negro, exclamó al fin. Entonces entendió que la razón por la que no lo había reconocido al principio era simplemente porque el estilo de Luen había cambiado por completo. Había pasado de ser un aventurero algo desaliñado a alguien de aire frío y elegante, tanto que le costaba asimilarlo. Ante la reacción exagerada de Danitz, Luen se mostró satisfecho. Claro que no había usado el peligroso talismán. No estaba en una situación desesperada. Esta vez solo se había cortado el cabello y lo había teñido. Gracias al emperador Rosell, las industrias de cosmética, estética y tintes estaban bastante desarrolladas y había podido comprar el producto fácilmente en Bayam. Después se tiñó de negro, arregló las cejas y añadió un sombrero y gafas. En un momento pensó en usar gafas oscuras, estilo Terminator, pero como no tenía el cuerpo para eso y resultaban demasiado llamativas, eligió las normales. Una pena que en esta época aún no existieran los lentes de contacto de colores, de lo contrario también los habría usado. Aún así, con esos simples cambios, su aspecto entero se transformó. Aunque no resistiría una inspección minuciosa, incluso alguien tan familiar como Danitz no lo había reconocido al instante, un cazador de recompensas que solo hubiera visto su cartel seguramente tampoco lo haría. En ese momento, Lachi entró caminando, los miró sin interés, sacudió el pelaje y volvió a la cama a seguir durmiendo, como si la nueva apariencia de su dueño no valiera la molestia. Sentía cierta inquietud, así que preferí cambiar de aspecto, explicó Luen. Por cierto, ¿por qué regresaste tan apurado? ¿Ocurre algo? Ah, cierto. Danitz se dio una palmada en la frente, adoptando una expresión grave. Brando, ha pasado algo grande. Hay una recompensa. Le contó todo lo que había oído de Alger sobre cierto pirata que había puesto 10.000 libras por su cabeza, sin omitir detalle. Para su desconcierto, Luen no mostró la menor sorpresa. Escuchó todo con serenidad, sin una sola mueca de emoción. ¿Por qué no reaccionas?, preguntó Danitz, incrédulo. Luen suspiró suavemente. Porque ya lo sabía. Roy King me lo dijo. Y si no, ¿por qué crees que me apresuré a cambiar de aspecto? En realidad, cuando se enteró de la recompensa, también se preocupó por Danitz. Si Roy King sabía, Danitz lo sabría tarde o temprano. Aunque quería confiar en él, 10.000 libras eran una fortuna. Acababa de ser traicionado por Tracy, una pirata, y Danitz también lo era. ¿Quién podía asegurar que no lo tentaría el dinero? Sin embargo, el hecho de que Danitz hubiese corrido de vuelta para advertirle demostraba que, en general, era de fiar. Si quisiera traicionarlo, no habría tenido que mencionarlo. Además, como sacerdote del desastre, Luen podía percibir la calamidad hasta cierto punto, y no había sentido nada procedente de Danitz, lo que confirmaba su confianza. Con ese pensamiento, se relajó un poco. ¿Y lograste contactar a la capitana?, preguntó lo que más le interesaba. Sí, asintió Danitz. Aceptó tu solicitud, pero debido a los barcos de la iglesia patrullando el mar, el sueño dorado no podrá atracar por ahora. Luen frunció el ceño. Eso significaba que no podría marcharse todavía. Entonces, la curiosidad chismosa de Danitz volvió a surgir. Le guiñó un ojo y dijo: 10.000 libras no es poca cosa. Un pirata común no puede pagar eso. ¿Sabes quién puso la recompensa, la doncella de las enfermedades? Probablemente ella, respondió Luen. Aparte de la capitana, es la única gran pirata que conozco en el mar.
Maldita sea, 10.000 libras. Eso es un récord en recompensas privadas, exclamó Danitz. ¿Es tan rica esa mujer? Con ese almacén lleno de materiales místicos, pensó Luoen, dinero no le faltaba. Pero gastar 10.000 libras solo para ponerle precio a su cabeza era realmente para silenciarlo. Lógicamente, mientras menos personas supieran del asunto, mejor. Sin embargo, al lanzar una recompensa tan alta, parecía que Tracy estaba desesperada por encontrarlo, sin importar el costo. Si era odio, aquello resultaba excesivo. Danitz dudó un instante y, con voz llena de picardía, tanteó. ¿Tú y la doncella de las enfermedades de verdad no hay nada entre ustedes? Gastar 10.000 libras por ti. ¿Y si todo fuera distinto de lo que Brando decía? Quizá él no fuera tan inocente. ¿Y si no había sido secuestrado, sino que se acostó con ella y luego intentó abandonarla, y por eso lo capturó y después le puso precio? Entre piratas y aventureros, los romances fugaces no eran raros. Pero la otra parte era una gran pirata, tal vez se sintió engañada, lo ató y lo secuestró. Y si ese era el caso, ¿no había él mismo, al rescatar a Brando, destruido una pareja? Mientras las ideas disparatadas de Danitz se amontonaban, Luoen lo observó con expresión extraña. Tras un silencio, respondió con resignación. ¿A qué más podría deberse? A eliminar testigos. ¿Eliminar testigos, de qué? Su frase murió bajo la mirada de Luoen. Este suspiró y, con tono solemne, dijo. Para serte sincero, no sé qué pretende Tracy, pero tengo la premonición de que si llega a atraparme no volveré a ver el sol. ¿No volverás a ver el sol, prisión de por vida? Danitz imaginó de golpe una escena, Luoen, encerrado en un sótano, casi desnudo, mientras la doncella de las enfermedades lo miraba con frialdad, un látigo en la mano. ¡Qué envidiano, qué horror! Parece que estás pensando algo muy indecente, comentó Luoen con una chispa helada tras sus gafas. No pensaba nada. Danitz agitó las manos y cambió de tema. Por cierto, ese nuevo estilo tuyo se ve bien, incluso mejor que un disfraz. El talismán de disfraz es una buena herramienta, dijo Luoen, sacándolo del bolsillo y girándolo entre los dedos. Aunque es riesgoso y de un solo uso. Espera, quizá ni siquiera deba usarlo yo mismo. Una idea interesante cruzó su mente. Una idea que quizá podría librarlo de la doncella de las enfermedades para siempre. Danitz, ese tipo que te habló de la recompensa quiere que trabajes con él para casarme, ¿verdad? Danitz asintió. No lo rechazaste directamente, ¿cierto? Yo no lo rechacé. Pero solo para quitármelo de encima, yo. Buena idea. ¿Qué? Luoen mostró una sonrisa gélida, en perfecta sintonía con su nuevo aspecto, y lo miró con calma. Tengo una idea para ganar dinero, ¿quieres oírla? Capítulo 157. La suerte de Alger. Backlund, calle Rosa 69. En ese momento, Klein se hallaba frente a una hermosa casa adosada de 2 pisos. Por ética profesional y por una ligera sensación de inquietud, había decidido venir personalmente. Si se tratara de otra persona, no lo habría hecho, pero recordando el daño que aquel individuo le había causado en Tingen, prefirió reunir más pistas y tomar la iniciativa. Según la información obtenida del pequeño empleador y sus propias adivinaciones, Klein confirmó que cuando Lon de Sank estuvo en Bad Klund, alquiló el segundo piso de esa casa. Su plan inicial era tocar la puerta, fingir ser amigo de Lorne y hacer unas preguntas de rutina.
Pero luego pensó que apenas conocía su situación real, si el propietario le hacía preguntas específicas, podría quedar al descubierto. Además, revelar su identidad como detective podía provocar desconfianza o rechazo. Tras meditarlo, decidió optar por un enfoque más directo y profesional, una investigación sigilosa. Sacó un péndulo de citrina y murmuró: una investigación furtiva será peligrosa. Momentos después, el péndulo giró levemente en el sentido de las agujas del reloj, indicaba cierto riesgo, pero dentro de límites controlables. No debería haber mayores problemas, concluyó Klein. Ya era un secuencia 7, y registrar en silencio una vivienda civil común no debía representar gran peligro. Además, se había unido inexplicablemente a una organización secreta, y su tiempo libre era limitado. Suspiró, pensando en sus dos compañeros de casa, un hombre y una mujer viviendo juntos sin casarse. No sabía en qué pensaba Meiwa 5. Confirmado su objetivo, Klein observó los alrededores, se escabulló por el callejón lateral y miró hacia la ventana cerrada del segundo piso. Se agachó, se impulsó y, trepando por las tuberías y salientes del muro, se encaramó con agilidad hasta el alféizar. Con el control corporal del arlequín, el movimiento fue fluido y casi sin sonido. Sacó sus herramientas, manipuló la cerradura y, tras un leve clic, la ventana cedió. Por un instante se burló de sí mismo, parecía más un ladrón que un detective. Se deslizó dentro del cuarto, donde lo recibió un olor a polvo mezclado con tinta seca. El mobiliario era sencillo, una cama, un armario y un escritorio. Parecía que el dueño no regresaba hacía tiempo. A la luz de la luna, comenzó su inspección meticulosa. Abrió el armario, varios trajes masculinos de corte clásico. Luego revisó el escritorio, en los cajones no había diarios ni cartas, solo documentos comerciales. Klein tomó uno y, alzándolo hacia la ventana, leyó: Fundación Hall Audrey Hall. Sus pupilas se contrajeron. Ese tal Lorne de Saint manejaba negocios de la señorita Justicia. El hallazgo lo sorprendió. Reprimió la agitación y revisó más papeles, la mayoría eran documentos de herencia vinculados a una fábrica de armas. También era un comerciante de armas. Al no hallar más pistas valiosas, decidió retirarse. Sin embargo, justo cuando se acercaba a la ventana, su cuerpo se tensó, una fuerza invisible lo inmovilizó. Señor, la entrada ilegal está prohibida aquí, dijo una voz. Mientras tanto, en Bayam. Alger sacó de su abrigo un reloj de bolsillo dorado, lo abrió con un clic y verificó la hora, las 10 de la noche. Aquel reloj, de exquisita manufactura, lo había encontrado dentro del baúl de cuero rescatado del mar. Como no valía mucho en el mercado negro, decidió quedárselo. Según su plan, debía asistir a una reunión secreta subterránea en busca de materiales místicos. Aunque la situación en Bayam estaba tensa y los precios habían subido, Alger lo veía como una oportunidad. En tiempos caóticos siempre aparecían desesperados dispuestos a vender objetos raros. Además, con sus conexiones en la Iglesia del Trueno, no temía la persecución oficial. Cuando llegó la hora, sacó una máscara negra sin rasgos que cubría la parte superior de su rostro y, con paso seguro, se internó en el callejón trasero de una taberna común. El lugar de reunión era el sótano de un almacén abandonado. Sin embargo, al comenzar la reunión, se sintió decepcionado, los materiales que buscaba no estaban, casi todo eran fórmulas o ingredientes de baja secuencia. Compró algunos recursos básicos para reponer su espiritualidad y se dispuso a marcharse.
Entonces, una mujer con una sencilla máscara blanca habló con voz procesada y ronca. Busco a alto precio el diario de Rosell. También se aceptan intercambios de diarios. Catelia, oculta tras la máscara, suspiró. Tiempo atrás, la reina mística le había encargado vigilar la repentina aparición de nuevos diarios de Rosell en el mercado. Podía haber delegado esa tarea, pero con la Iglesia del Trueno patrullando intensamente los mares, tuvo que atracar el futuro en un puerto secreto. Decidió encargarse personalmente de la investigación. Tras varios días asistiendo a reuniones similares sin éxito, esperaba que ésta fuera igual hasta que alguien respondió. Entre las miradas de los presentes, un hombre con máscara negra alzó la mano. Alya. Gracias al Señor del Misterio, había acumulado bastantes diarios de Rosell. La mayoría los había ofrecido en sacrificio, pero recordaba su contenido, y hacía pocos días había hallado más en el mismo baúl rescatado. En el mar casi nadie valoraba a Rosell, aprovechar la ocasión para vender esos papeles inútiles no parecía mala idea. Y, si además podía intercambiar por nuevos, mejor aún. ¡Qué suerte!, pensó. Así no tendré que buscar más diarios para el Señor por un tiempo. Capítulo 158. El plan en marcha. Backlund, calle Rosa 69, segundo piso. La señora Greffen, la casera, fruncía el ceño al contemplar la habitación desordenada. En las paredes quedaban marcas negras de llamas, en el suelo yacían esparcidas varias figuras de papel rotas, y en el aire flotaba aún un leve y dulce aroma extraño. Recordó al intruso de antes, envuelto en hilos transparentes, que había escapado frenéticamente por la ventana. Una demonios, murmuró la señora Greffen, con un destello solemne en los ojos. Definitivamente me estoy volviendo vieja demasiado descuidada. Echó un vistazo alrededor y suspiró. Aquella situación, según el contrato, era culpa suya. Pequeño Luo, ¿en qué clase de gente andas provocando por ahí? Mientras tanto, a unas cuadras, en un oscuro callejón. Klein era sostenido por Irene en una posición algo ambigua mientras ambos se desplazaban velozmente por los tejados. El viento nocturno silbaba junto a sus oídos, haciéndole sentir todo aquello un tanto irreal. Bájame. Puedo caminar solo, reaccionó finalmente, forcejeando. Solo cuando sus pies tocaron firme el suelo, Klein respiró aliviado. Se arregló el cuello desordenado y, mirando a su compañera, que sonreía con encanto, preguntó. ¿Por qué estás aquí? Si no hubiera venido, ya estarías muerto, gran detective, replicó Irene, cruzándose de brazos con diversión. Klein contraatacó enseguida. Si tú no hubieras actuado de repente, ni siquiera habríamos peleado. Oh. Irene arqueó una ceja. ¿Querías convencer a esa vieja? ¿Crees que una persona como tú, que entra ilegalmente, le habría parecido digna de confianza? Esa señora no parecía irracional, y Klein vaciló, suspirando al final. Si no hubieras intervenido, quizá me habría creído. Como detective, confío en mi elocuencia. Ya veo. Irene no discutió más, dio un paso hacia él, su cuerpo casi rozándolo, su aliento perfumado acariciándole la mejilla. Entonces, ¿por qué lo ocultaste y saliste solo? Ante aquel rostro tan próximo, Klein tragó saliva sin querer, el cuerpo rígido, retrocediendo medio paso. Era un encargo. El cliente pidió confidencialidad, respondió intentando mantener la compostura. Oh. ¿Incluso a mí me lo ocultas?, preguntó ella con una mirada juguetona. Por supuesto, insistió Klein, tras una breve pausa.
Irin frunció los labios fingiendo disgusto. ¡Qué detective tan insensible! Luego se irguió, recuperando su tono alegre. Olvídalo, esta vez me lo deberás. Vamos a casa, gran detective dijo, guiñándole un ojo antes de alejarse. Observando su silueta que se perdía en la oscuridad, Klein murmuró. Las Demo-Unis son realmente aterradoras. Bayam, en un bullicioso bar del puerto. El aire olía a licor barato, sudor y tabaco. Las maldiciones de los marineros, los gritos de los jugadores y las risas coquetas de las camareras se mezclaban en un estruendo caótico. ¿Qué tal ese? No, muy bajo. ¿Y aquel? Demasiado gordo. En un rincón discreto, Danitz y Luen conversaban en voz baja, observando a todos en el bar como lobos escogiendo a su presa, sin llamar la atención. Para Luen, el tiempo apremiaba. Antes de que la recompensa de 10.000 libras se difundiera completamente por el círculo de los villanes de Bayam, debía actuar con rapidez. Una vez que la noticia se extendiera, algunas cosas no serían tan fáciles de hacer. Tenía un plan audaz, pero necesitaba un sustituto adecuado. Sin embargo, debido a la situación especial en Bayam, apenas había piratas en el bar, así que no lograba hallar un objetivo apropiado. ¿Qué tal ese?, preguntó entonces Danitz con una seña de ojos. Luen siguió su mirada, un joven pirata, de poco más de 20 años, cabello castaño y corto, delgado, bebiendo solo en silencio. Su altura y complexión son parecidas a las mías, murmuró Luen. ¿Ese tipo está limpio? ¿Limpio? Danitz soltó una risita. Lo llaman mano sangrienta Luca. No te dejes engañar por su edad, lleva años de pirata. Para hacerse famoso rápido, ha sido despiadado, tiene incontables muertes en su haber. ¿Y su fuerza? Un sequence 8, un lunático. Muy inferior a mí, aseguró Danitz. Luen esbozó una sonrisa fría. Perfecto. Será él. Media hora después, Mano Sangrienta Luca salió tambaleante del bar, borracho, internándose en un callejón que conducía hacia la ciudad. No muy lejos, Danitz lo seguía en silencio, como un espectro. Para un Sequence 7 cazador, rastrear a un Sequence 8 ebrio no era ningún desafío. El callejón estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por la lejana luz del faro del muelle. Luca, al llegar al centro del pasaje, oyó pasos apresurados tras de sí. Su corazón dio un vuelco, la embriaguez se disipó casi por completo, giró en seco, viendo a una figura alta bloqueándole la salida. ¿Quién eres?, exclamó, instintivamente llevando la mano al arma de su cintura. Pero, en ese instante, otra silueta emergió de las sombras frente a él. Un hombre de cabello negro y gafas. El cerebro de Luca se congeló, estaba atrapado en medio del callejón, sin poder avanzar ni retroceder. Mientras vacilaba sobre a quién atacar primero, el hombre de las gafas alzó la mirada. Detrás de los lentes, sus ojos parecían transformarse en dos abismos sin fondo. Zumbido. Un impacto mental invisible e incontrolable estalló dentro de la mente de Luca. Tormenta mental. Su cuerpo se tensó al instante, sus ojos se nublaron, quedando inmóvil como un muñeco sin alma. En el segundo siguiente, la figura de Danitz apareció tras él. Con un golpe certero, su mano descendió sobre la nuca del pirata. Tud. Mano Sangrienta Luca ni siquiera alcanzó a gemir antes de que sus ojos se dieran vuelta y cayera pesadamente al suelo, inconsciente. Mano Sangrienta, nombre temible,
pero su fuerza deja mucho que desear, comentó Luoen, observando al pirata desmayado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Danitz. Mientras aún sea de noche, átalo y llévalo a la casa que alquilamos. Por cierto, ¿estás seguro de que el tipo con el que quieres colaborar es el mismo con el que jugamos a las cartas la primera vez que nos vimos? Sí, ese, asintió Danitz. Aún tengo que ajustar algunos detalles del plan. Capítulo 159. Un muerto es más útil que un vivo. En plena noche, Luoen y Danitz, cada uno sosteniendo por un lado al inconsciente mano sangrienta Luca, atravesaron en silencio varios callejones apartados hasta llegar a una casa de un solo piso, aún más remota, que habían alquilado recientemente. Por motivos de seguridad, no regresaron a la posada anterior. Al fin y al cabo, aquel era un refugio del sueño dorado, y si se descubría, las consecuencias serían problemáticas. ¡Bam! Luca fue arrojado bruscamente al suelo frío y húmedo. ¿Y ahora qué hacemos con él?, preguntó Danitz, respirando con esfuerzo mientras observaba al pirata tendido en el suelo. No hay apuro. Luoen no actuó de inmediato. Sacó una moneda del bolsillo y la lanzó al aire. Cuando vio que caía con la cara hacia arriba en su palma, tomó una decisión. Ese tal Luca, pensó, era sin duda un bastardo que merecía morir. Hagámoslo. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Danitz. ¿Cómo lo planeamos? Crear un sustituto. Luoen sacó del bolsillo el talismán de disfraz, que emitía un leve resplandor, y lo hizo girar entre los dedos. Tras unos segundos de silencio, sin dudar más, inyectó su espiritualidad en él. Los grabados del talismán se iluminaron al instante, emitiendo una luz deslumbrante. Se agachó y, endureciendo el corazón, presionó el talismán directamente sobre el rostro de Luca. SZZZZ. Acompañado de un sonido similar al de carne viva siendo marcada con hierro caliente, una cegadora luz blanca estalló desde el punto de contacto. ¡Ah! Luca, aún inconsciente, despertó de golpe con un grito desgarrador e inhumano, su cuerpo convulsionando violentamente. Hilos de humo blanco, mezclados con el olor de carne quemada, se elevaron en el aire. Un momento después, la luz se disipó. El rostro que antes pertenecía a mano sangrienta Luca había desaparecido, ahora lucía exactamente igual que la apariencia anterior de Luoen. «¡Maldición!», exclamó Danitz, retrocediendo medio paso ante la escena extraña y aterradora. «Este talismán tiene tanto poder». Un pensamiento cruzó fugazmente por su mente: si supiera qué tipo de rostro le gusta a la capitana, podría. No, no, eso dolería demasiado. Con el hedor a carne quemada llenando el aire, descartó de inmediato la idea. No está mal, el efecto es impresionante. Luoen también lo observó con admiración. Aunque no está muerto, parece que no la está pasando bien. Se agachó de nuevo, examinó al sustituto y luego se ocupó de los detalles. En las zonas donde la imitación no era perfecta, usó su daga para causar heridas y cicatrices viejas, acordes con la identidad de un supuesto aventurero. ¿Y ahora qué?, preguntó Danitz mirando al recién creado Monchi Brando. ¿Lo llevamos a cobrar la recompensa? No lo negó con la cabeza. Mi objetivo nunca fue el dinero. Se incorporó, miró a Danitz y dijo, palabra por palabra, mi objetivo es librarme por completo de la doncella de la enfermedad. Tenía razón. Danitz lo sabía. Y si bien ayudaba en parte por amistad, también lo hacía porque Luoen le había pintado un panorama prometedor: si el plan tenía éxito, todo el dinero sería suyo. Luoen comprendía que era necesario ofrecer beneficios.
Como pirata, Danitz ya demostraba una lealtad notable al no entregarlo por las 10.000 libras de recompensa. Su verdadero objetivo era Tracy, el dinero era algo que podía permitirse ceder. Bajo la mirada algo sorprendida de Danitz, Loen continuó. Un sustituto vivo jamás podría engañar a Tracy. Es una pirata famosa en los 5 mares, no se deja engañar fácilmente. Tal vez engañes a sus subordinados, pero a ella, nunca. En cambio, un muerto eso es diferente. ¿Un muerto? El corazón de Danitz dio un vuelco. Exacto, un muerto. La voz de Loen se volvió fría. Un muerto no habla, no revela errores. A veces, un muerto es mucho más útil que un vivo. Señaló al inconsciente sustituto en el suelo. Una vez que Monchi Brando muera y entreguemos el cuerpo, nadie podrá refutarlo, y Tracy no podrá rastrear mi paradero real. Entonces, el caso quedará sin testigos. Aunque sospeche, solo podrá creer que estoy muerto. Mientras siga pensando que sigo vivo, no podré moverme en paz por el mar. Danitz vaciló unos instantes antes de plantear una duda clave. Pero escuché que el aviso de recompensa exige capturarlo con vida. No te preocupes, no es gran problema. Loen razonó. El verdadero propósito de Tracy es silenciarme. Que esté vivo o muerto le da casi lo mismo, solo quiere torturarme con sus propias manos y disfrutarlo. Un cadáver quizá valga un poco menos, pero sigue siendo útil. Pero sus caminos son distintos, no, insistió Danitz. Él es un lunático, tú eres un monstruo. Incluso si extraemos su característica de villante, podría haber diferencias. No importa. Loen lo interrumpió con calma. Mientras estuvimos a la deriva, Tracy solo supo que yo era un villante, pero nunca cuál era mi camino ni mi secuencia. Jamás mostré habilidades frente a ella. Y, siendo un afortunado, tampoco tenía muchas habilidades que mostrar, pensó para sí mismo. En general, las secuencias 9 y 8 no poseen habilidades llamativas. Este sustituto es un secuencia 8, así que encaja perfectamente con mi situación. Si trato su cuerpo con ciertos materiales espirituales para crear huellas falsas, no debería haber problemas. Luego miró a Danitz. ¿Tienes buena relación con ese tal Alger? No, Danitz negó. Es pirata también, pero solo nos conocemos de vista, nos vimos unas pocas veces. Un pirata. Loen reflexionó un momento. Este plan necesita un intermediario, alguien que pueda acceder a los canales de recompensas y entregar el cadáver. El riesgo es alto, y no podemos hacerlo nosotros mismos. Por tu reputación, tampoco conviene que lo haga alguien de tu círculo. Ese tal Alger es perfecto. Sabe que tú me conoces, pero no tiene relación estrecha contigo. Y lo mejor de todo, también quiere cooperar contigo para perjudicarme. Entonces él será el elegido. Danitz se mostró entusiasmado. Como pirata, no sentía remordimiento alguno por algo así. Además, ya había ofendido a la doncella de la enfermedad al ayudar a Loen, agregar una falta más no importaba. Lo único que realmente le importaba eran esas 10.000 libras. Pero justo cuando se sentía eufórico, Loen le echó un balde de agua fría. Pero ese tipo es muy meticuloso, recordó Loen, aunque sepa que tienes una oportunidad de atraparme, si te le acercas de golpe, no te creerá. Podría decir que quiero agradecerle por avisarme de la recompensa, propuso Danitz. No, son piratas, ¿tú mismo te creerías esa excusa? Loen negó con firmeza. Un intermediario siempre espera una ganancia.
Si no cobras tú la recompensa y encima le das la oportunidad a alguien con quien apenas tienes trato, es demasiado sospechoso. Entonces, ¿qué hacemos? Luen meditó un instante y respondió lentamente. Danitz, ¿por qué no dejamos que se aproveche un poco de la situación? Capítulo 160. Alger, últimamente he tenido mucha suerte. Pasaron otros 2 días. Al anochecer, Danitz volvió a la pequeña taberna donde solía reunir información. Había quedado con Alger en que, si quería encontrarlo, podía hallarlo allí. Esta vez, su disfraz era mucho más pulido que la vez anterior, al menos, no permitiría que nadie lo reconociera de inmediato como el Llamas. Observó el interior del local, pero no vio a Alger, y una leve decepción le cruzó el rostro. ¿Ese tipo no vendrá hoy? Se sentó en un rincón discreto, pidió una jarra de cerveza y, mientras bebía distraídamente, aguzó el oído para captar las conversaciones bulliciosas que lo rodeaban. Quería ver si podía recoger algún nuevo rumor o información útil. Cuando ya empezaba a impacientarse, la chirriante puerta de madera de la taberna se abrió y entró un hombre de cabello desordenado y porte sereno. Danitz levantó la vista, era Alger. Vestía una simple chaqueta de lino, pareciendo un marinero experimentado. El corazón de Danitz dio un brinco. Se obligó a mantener la calma, bebió un sorbo y esperó el momento oportuno. Después de que Alger se sentó en la barra, Danitz, con su jarra en la mano, caminó con naturalidad hasta él y se acomodó a su lado. «Hey, amigo, nos volvemos a ver», saludó con tono familiar. «¿Llamas?» Alger giró la cabeza y, al reconocerlo, una chispa de sorpresa cruzó sus ojos. No esperaba que Danitz lo buscara voluntariamente. «¿De verdad eres tú?», asintió. «Tu maquillaje está bien hecho, mucho mejor que la última vez». «Por supuesto, soy un profesional», rió Danitz, sentándose sin dudar. «¿Quieres una copa?» «Claro». Luego ambos se alejaron de la barra y se sentaron en un rincón apartado de la taberna. Primero charlaron trivialidades sobre los recientes chismes piratas, como la vez anterior. Danitz se quejó de que los controles eran tan estrictos últimamente que se había perdido toda la diversión. Después, suspiró con fingida naturalidad y refunfuñó. «Hablando de eso, no sé qué demonios está tramando últimamente la Iglesia de la Tormenta. No nos dejan zarpar, y sin navegar no hay dinero». Alger asintió. Aunque él mismo pertenecía a esa iglesia, tampoco sabía qué estaban haciendo, y aquella incertidumbre lo tenía algo inquieto. «Por cierto, aquella recompensa de 10.000 libras que mencionaste, ¿hay alguna novedad?», preguntó Danitz con tono que buscaba sonar codicioso, como un pirata en busca de fortuna. Alger alzó su jarra, bebió un trago y entrecerró los ojos. Percibió de inmediato que algo en Danitz no cuadraba. Aunque intentaba mostrarse relajado. Como pirata veterano, Alger conocía bien ese tipo de gente. Vivían al día, gastando sus ganancias en tabernas, burdeles y juegos, apenas tocaban tierra, sin ahorrar ni un penique. Entendía que Danitz, falto de dinero, quisiera un golpe grande, pero su actitud resultaba demasiado sospechosa. En lugar de responder directamente, bromeó con un dejo de ironía. «¿Qué pasa? ¿El gran Llamas Danitz también anda sin blanca? Pensé que te habrías hecho rico siguiendo al almirante del hielo. O quizá ya encontraste a ese pobre diablo llamado Monchi Brando y solo quieres saber cómo venderlo». La mano de Danitz tembló imperceptiblemente al sostener la copa. Luego rió forzadamente. «¿Cómo crees? Ja, ja. Si me lo contaste hace 2 días, ¿y ya lo habría atrapado? No tengo tanta suerte».
Solo preguntaba, por curiosidad. Alger observó su reacción exagerada, su torpe intento por disimular y suspiró para sus adentros. Este tipo definitivamente oculta algo. Seguro de su aguda percepción, para él aquella mínima falta de naturalidad bastaba. En fin, no sé mucho más, pero si esperas unos días, puedo ayudarte a averiguar algo, dijo tranquilamente. Esperar unos días para entonces todo Bayam sabrá la noticia, murmuró Danitz entre dientes. Alger no replicó, bebió otro trago. Un momento después, viendo que no podía sonsacarle nada más, Danitz fingió decepción, se levantó y se despidió. Nos vemos. Hasta luego, respondió Alger con indiferencia, y añadió antes de irse, no lo olvides, si realmente hay noticias sobre ese tipo, nuestra cooperación sigue en pie. Danitz no se volvió, levantó una mano y salió apresuradamente. Alger lo siguió con la mirada, una leve sonrisa en los labios. Su actuación es pésima, pensó. Estaba seguro de que aquel Llamas tenía algo turbio entre manos, y que su relación con Monchi Brando no era tan simple como decía. Quizá ya tenía información sobre él o incluso lo había capturado. Traicionar a un compañero no era nada extraño entre piratas. Seguramente, con el cerco tan estricto en Bayam, no podía usar sus propios contactos ni mover mercancía, y temía que revocaran la recompensa. Por eso estaba ansioso y trataba de tantear el terreno, ocultándolo torpemente. TCH, avaro, murmuró. Aunque estaba convencido de que su fuerza superaba la de Danitz, si éste realmente tenía a Monchi Brando, no pensaba arrebatárselo. Por un lado, Danitz era un gran pirata, difícil de manejar, y un paso en falso podía significar la destrucción mutua. Por otro, tenía detrás al almirante del hielo Arwena Edwards, si intentaba quitarle las 10.000 libras, ni con el amparo de la iglesia sobreviviría mucho tiempo en el mar. Sin embargo, aunque tomarlo por la fuerza no era opción, conseguir una parte del botín sí lo era. El que lo encuentra, comparte, como dice el refrán. Si llegaba a descubrir a Danitz persiguiendo o transportando a ese desafortunado de 10.000 libras, sería lógico recibir una parte. Además, él había sido quien le habló del asunto y tenía sus propios canales para venderlo. Ser intermediario y llevarse una comisión sonaba perfectamente justo. Pensando en ello, Alger sintió un extraño alivio. Últimamente su suerte había sido excelente. Primero, se topó con unas páginas del diario de Rosell, y ahora otra oportunidad de ganar dinero aparecía ante sus ojos. Terminó su copa, dejó unas cuantas monedas de cobre sobre la mesa y, sin hacer ruido, se levantó y siguió a Danitz fuera de la taberna. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alain Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845,
Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladide 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papa Fritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535,
Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.